¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar la unidad 4, que habla de la ergonomía de la postura y del esfuerzo. En el tema anterior de la unidad 3 dimos los conceptos de ergonomía, en la cual nos explicaba cuáles son los objetivos principales de la ergonomía en cuanto a su enfoque hacia el individuo, hacia la máquina y hacia el entorno en su interacción dentro del espacio laboral. También nos hablaba de la importancia de las diferentes disciplinas que tienen relación y en las cuales se apoya la ergonomía para poder desarrollar el diseño de espacios adecuados con el objeto de lograr reducir riesgos laborales, incrementar el confort, así como la comodidad y a la vez que favorece a la productividad y la eficiencia de los procesos productivos. Ese es uno de los objetivos que marca. También analizábamos la vez pasada, en la unidad anterior, los principales enfoques que hay para realizar análisis ergonómico con el objeto de observar y poder modificar las condiciones laborales del espacio y de la actividad de trabajo que realizan en los individuos en su contexto laboral. Por último, en la unidad anterior, hablábamos sobre los diferentes factores que se deben de tomar en consideración en el momento de hacer un desarrollo de un análisis de ergonomía preventiva. Hablábamos de todos los factores que ahí se mencionan, cuyo objetivo es obviamente reducir accidentes, reducir o más bien aumentar la productividad y la eficiencia a la vez que protegemos la integridad de los trabajadores. En esta ocasión vamos a continuar sobre ese contexto y vamos a hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la ergonomía de la postura y el esfuerzo. Una de las disciplinas que mencionábamos, que tiene una relación muy intrínseca con la ergonomía, es la antropometría. La antropometría se considera como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos o razas. Dentro de la ergonomía es muy común encontrar tablas de datos estadísticos en referencia a las posturas, en referencia a las dimensiones de las diferentes partes del cuerpo en diferentes circunstancias, ¿no? Tanto en el desarrollo de una actividad, tanto como en movimiento como estático, ¿no? Esta ciencia de la antropometría encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios de antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos. A partir de 1940, con la necesidad de datos antropométricos en la industria, específicamente la bélica y la aeronáutica, fue cuando la antropometría se consolida y desarrolla debido al contexto bélico mundial, es decir, en el desarrollo y diseño de armamentos, vehículos, etcétera, pues estas medidas de la población fueron muy solicitadas y requeridas para poder diseñar adecuadamente esos implementos y poder ser utilizados con mayor eficiencia. Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, etc. Por lo que esta ciencia, dedicada a investigar, recopilar y analizar estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo, y por lo tanto deben estar determinados por sus dimensiones. Estas dimensiones son de dos tipos esenciales, tanto estructurales como funcionales. A eso me refiero, ¿no? La antropometría toma
datos estadísticos de la población, tanto en cuanto a sus dimensiones físicas como tal, y como en sus alcances funcionales, es decir, en movimiento. Los estructurales son las de cabeza, troncos y extremidades en posición estándar, como lo muestran en las figuras. Mientras que las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. Al conocer estos datos, se conocen los espacios mínimos que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los cuales deben ser considerados en el diseño de su entorno. Y aquí como ejemplo tenemos colocado el espacio, el diseño de un espacio para un conductor de un autobús. Es decir, las medidas antropométricas, es decir, la antropometría en sí, nos da esa información que nos va a permitir diseñar con mayor exactitud o con un índice mayor de alcanzar el confort del cual hablábamos en la unidad anterior para los individuos. En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño industrial, el desarrollo de productos, en la industria de diseños de vestuario, obviamente, las tallas, las características de la ropa, etc. En la ergonomía, como ya mencionamos, la biomecánica y la arquitectura, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar sus productos, ¿vale? Eso es en sí lo que implica la ergonomía, ¿ok? Por otro lado está la biomecánica, que es otra de las especialidades que también tienen una relación muy importante con la ergonomía. La biomecánica es un área que estudia los fenómenos naturales que ocurren en el cuerpo humano u otros organismos, como consecuencia de sufrir la aplicación de fuerzas de diverso origen y sirve para medir el rendimiento de acuerdo a la optimización del gasto energético. Aquí la biomecánica involucra otros factores, es decir, mientras que la antropometría me da las características, lo voy a mencionar, las características geométricas del ser humano, la biomecánica me estudia cuáles son las capacidades físicas de rendimiento del ser humano, es decir, la aplicación de fuerzas, la optimización del gasto en la cantidad de energía que invierte el ser humano, que es capaz de desarrollar para realizar una actividad. La biomecánica tiene áreas de aplicación como la medicina, la ergonomía y los deportes, ¿sí? Ahí es donde podemos valorar realmente y dimensionar las capacidades de cada individuo. Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente en el ser humano. Es decir, todo lo que podemos nosotros realizar, la fuerza que podemos realizar, los movimientos que podemos realizar, la potencia y velocidad con que esos movimientos pueden ser realizados, e incluso la precisión con la que estos se pueden lograr. Esta área de conocimiento se apoya en diversas ciencias biomédicas utilizando los conocimientos de la mecánica, que es decir, el estudio de las fuerzas, la ingeniería en general, la anatomía y la fisiología. Sirve para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometido. Intenta unir en los estudios humanos la mecánica al estudio de la anatomía y de la fisiología, ya que cubre un gran abanico de sectores a analizar, desde estudios teóricos del comportamiento de segmentos corporales a aplicaciones prácticas en el transporte de cargas, ¿sí?
Es decir, puede estudiar desde una parte del cuerpo, una extremidad, las muñecas, los codos, los hombros, el brazo, hasta todo un movimiento integral en que el individuo pueda realizar el transporte de cargas de un lugar a otro. Al analizar el movimiento de la persona, la biomecánica trata de evaluar la efectividad en la aplicación de las fuerzas para asumir los objetivos con el menor costo para las personas y la máxima eficacia para el sistema productivo, es decir, lograr, ¿sí?, determinar cuáles son las capacidades físicas del individuo con las cuales se logran, uno, menor costo en cuanto a su gasto energético, ¿sí?, y mayor eficacia para el sistema productivo, es decir, que sea lo menos lo suficiente para que el trabajo realizado sea todavía valorado y productivo. Ahora bien, un estudio completo de las fuerzas presentes en un cuerpo en movimiento es un problema complejo que no puede quedarse solo en el aspecto biomecánico, ya que el movimiento del cuerpo se realiza con la participación de los sistemas nervioso y cardiovascular, y una colaboración en mayor o menor medida del resto de los sistemas del organismo. Algunos de los movimientos que hacemos con los brazos, las piernas y otros miembros se consideran básicos. Se enumeran parte de estos movimientos con su denominación biomecánica. Lo que vamos a ver a continuación es cuáles son estos movimientos corporales básicos que nosotros, y como lo vimos en la unidad anterior, este tipo de movimientos y todas sus características pueden estar integrados en los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos capaces de identificarlos. La flexión. Este tipo de movimiento reduce el ángulo de la articulación del segmento que se mueve y el segmento adyacente, disminuyendo la separación entre las partes del cuerpo, por ejemplo, las articulaciones de la rodilla, al flexionar las piernas antes de dar un salto, y como podemos apreciar en la figura al mover el codo o el antebrazo o las muñecas. La extensión. Agrandan el ángulo de la articulación, separando las partes del cuerpo que forman la articulación, es decir, es el movimiento contrario. La articulación del codo que se extiende cuando lanzamos un balón. Otros movimientos corporales se llaman abducción, que es la separación de la línea central del cuerpo. Por ejemplo, la articulación del hombro al separar el brazo del cuerpo. Y el movimiento contrario se llama aducción, es decir, la aproximación a la línea central del cuerpo. Cuando la articulación del hombro, por ejemplo, se acerca el brazo al cuerpo desde una posición separada. Entonces, aquí estamos viendo los diferentes movimientos corporales básicos. La rotación. Movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de una articulación. Puede ser una rotación interna hacia adentro o externa hacia afuera. Por ejemplo, a la rotación del brazo y la rotación de la pierna. La circunducción. La articulación permite un movimiento circular amplio de segmento corporal, por ejemplo, los giros de brazos y piernas. Inversión. La superficie plantar del pie gira hacia la línea media del cuerpo. Eversión. Esta misma superficie gira, pero alejándose de la línea media del cuerpo, por lo que es el movimiento opuesto. Tanto en los movimientos como en otros aspectos que estudia la biomecánica, hay que tener siempre presentes las diferencias individuales, incluidos los efectos de la condición física, sexo, edad, peso, estatura, las limitaciones funcionales subyacentes a una tarea, etcétera. Es decir, no todos los individuos tienen las mismas facultades para llevar a cabo de la misma forma los movimientos corporales.
Por lo tanto, considerando estas diferencias como a manera de normas, se han establecido o se reconocen algunos ángulos límites. Los movimientos que podemos realizar con las diversas articulaciones de las personas tienen unos ángulos límites, fuera de los cuales no se puede llevar ningún miembro, es decir, no se puede mover ningún miembro. Si bien es cierto que también aquí existen diferencias en función de los individuos, podemos caracterizar los ángulos con unos valores de referencia que agrupan la mayoría de la población. Este es un ejemplo de cómo se representan algunos ángulos límites. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque estos ángulos nos dan precisamente eso, ¿no? Hasta dónde el ser humano puede desarrollar un movimiento con alguna de sus extremidades para proteger su integridad, para proteger su salud, evitar una lesión, ¿sí? Obviamente esta información nos sirve porque con ella podemos nosotros diseñar correctamente un espacio de trabajo, una cabina, por ejemplo, una cabina de control, un escritorio de trabajo, un tablero de control industrial, ¿sí? Es decir, de la misma forma, en el diseño de maquinarias, nosotros junto tanto la antropometría como la biomecánica, nosotros podemos diseñar el tipo de mecanismos y la fuerza que se puede requerir para poder desarrollar el movimiento de las palancas, presionar un pedal, mover o girar un volante, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Los ángulos límites nos van a señalar los máximos tolerables por el ser humano. Pasando esos ángulos de límite, ya estaríamos ya estamos seguramente exponiendo al individuo a una lesión importante. Pero existen otros ángulos que son los ángulos de confort. Cuando analizamos movimientos, hemos de tener presente que la mayoría de las veces no nos interesa el rango máximo de la articulación, sino los valores de confort de los ángulos que tienen las diversas articulaciones, fuera de los cuales el trabajo a realizar es más difícil, penoso o incluso peligroso para las personas, ¿vale? Cabe destacar, por ejemplo, que la horquilla, es decir, el ángulo de ajuste de los segmentos de confort dependerá también de la edad, el entrenamiento físico, las diferencias anatómico-funcionales de cada individuo. Es decir, habrá alguien para cuyo ángulo de confort sea más abierto o más amplio, ¿sí?, que el de un individuo que no está entrenado, de una edad mayor, ¿sí?, o de condiciones anatómicas o funcionales, como puede ser el peso o el sobrepeso, que los pueden limitar en alcanzar esos mismos ángulos. Por lo tanto, también son parámetros de referencia. Por otro lado, están los ángulos de visión. Casi todos los puestos de actividad a que se ven sometidas las personas, además, tienen una implicación alta con el campo de visión. Y esto lleva a que tengamos que analizar la posición de la cabeza y los ojos en las diferentes tareas que se deben de desarrollar. Algunas veces, al diseñar un puesto de trabajo, el elemento del que partimos para componer o desarrollar la arquitectura del puesto es precisamente la distancia entre el ojo y la mano o la distancia del ojo a un punto crítico del espacio o pieza sobre la cual se está trabajando. Aquí en la ilustración podemos observar algunas características de lo que implican los ángulos de visión, ¿sí? Entonces, tenemos una vista superior en la cual tenemos el puesto de trabajo hacia el frente, ¿sí?, y nos indica las características donde se puede encontrar estos ángulos de confort, incluso obviamente tomando en consideración los ángulos de visión, ¿sí?
Los ángulos definidos a continuación suponen el ojo inmóvil, es decir, la vista al frente y simplemente no mover los ojos. Los límites angulares en función del desplazamiento del globo ocular son netamente superiores, obviamente, tal y como lo indicamos en el siguiente, ¿no? Entonces, aquí en esta ilustración que tenemos aquí, también podemos observar cómo funcionan los ángulos de visión entre el eje hacia el eje vertical, es decir, tomando como referencia el centro, el horizonte, ¿sí? Entre 30 grados hacia abajo y 15 grados hacia arriba de la posición fija del ojo, pues vamos a tener que es un ángulo bueno en el que se puede trabajar. Bajar la visión 30 más 20 grados del eje de la mirada, entonces se dice que es aceptable, del eje del horizonte más bien. Se dice que es aceptable, lo mismo 10 grados todavía hacia arriba. Si nosotros vamos a diseñar un tablero de control en una cabina, pues esos son los ángulos de visión que nosotros debemos de tomar en consideración. Y de la misma forma que el anterior, pues están en la vista superior, ¿no? ¿Cuáles son estos ángulos a partir del centro de la visión, de la cabeza, donde están los ojos, y cuáles son los ángulos recomendados para trabajar? Fuera de los cuales, como vimos en la imagen anterior, pues estamos expuestos a que en nuestro diseño del puesto de trabajo quede fuera de sus ángulos óptimos de visión, lo cual nos puede traer consecuencias en cometer errores o tal vez hasta algún accidente o incluso enfermedades de la vista. De la biomecánica se derivan directamente dos aspectos fundamentales en el diseño de puestos de trabajo como causa y efecto de los esfuerzos realizados por los operarios: las herramientas manuales y las patologías que ocasionan. Es decir, mediante el análisis utilizando los fundamentos de la biomecánica, vamos a poder encontrar, ¿sí?, cuáles son estos elementos y cómo se generan sus posteriores consecuencias o secuelas. Es decir, la biomecánica me va a ayudar al diseño de la herramienta y también me va a obligar a analizar cuáles podrían ser las patologías que ocasionan, ¿no? Y aquí en la ilustración también podemos encontrar diferentes situaciones, ¿no? El ángulo donde se marca aquí en la flecha que tiene sujetando la mano un cuchillo, pues vemos precisamente las características de la herramienta, la forma de sujetarlo, y también nos dice la manera en que se debe de operar esta herramienta. Lo mismo con el taladro o desarmador eléctrico, ¿no? Las diferentes características que tienen las herramientas, obviamente en el entendido que debemos de observar también cuáles son las patologías que el uso de esas herramientas nos puede ocasionar. Si bien gran parte de las patologías o enfermedades de trabajo las podemos prever en su origen, ya sea las podemos prever en su origen por la concepción defectuosa del puesto de trabajo o por un posicionamiento defectuoso del operario. Es decir, la mayor parte de las enfermedades laborales tienen una causa debida a un diseño defectuoso del puesto de trabajo o por malas posturas del operario en el desarrollo de su actividad. Casi siempre encontramos ligado el mantenimiento de posturas forzadas a la concepción negligente de puestos de trabajo, ya sea debido a que los planos de trabajo obligan a levantar en exceso los hombros con la consiguiente carga estática, es decir, hablamos de mecánica, hablamos de biomecánica, lo que desemboca en el aumento del metabolismo y la pérdida de la eficacia muscular.
o a que el tipo de herramienta utilizado no es compatible con el tipo de actividad propuesta, o a otros múltiples factores considerados erróneamente en la concepción y el diseño del área de trabajo. ¿Ok? Entonces, ya vimos en este punto todo lo que implica la biomecánica, todos los aspectos que ésta abarca. Ahora vamos a analizar el tema de lesiones por microtraumatismos repetitivos. Acabamos de analizar que la biomecánica me da información sobre el diseño de la herramienta, pero también me dice que como consecuencia del uso de esas herramientas hay la posibilidad de que venga implícita una lesión, una cuestión patológica o traumática del uso de esa herramienta. Y aquí vemos, por eso, el tema de lesiones por microtraumatismos repetitivos. Teniendo en cuenta que los trabajadores normalmente solo utilizan la mano que tienen destreza, esta se hipertrofia la musculatura de ese hemicuerpo y aunque no haya fatiga se ocasionan molestias osteomusculares semejantes a las de la práctica de deportes que son asimétricos. Es decir, pone aquí un ejemplo que normalmente un trabajador a la hora de ocupar una herramienta, vamos a suponer un desarmador, pues normalmente va a utilizar su mano en la cual es más hábil, ¿no? Puede ser zurdo, puede ser derecho. Por lo tanto, esa musculatura de esa parte del cuerpo sufre un daño superior que la otra que no está siendo utilizada. Y aunque no haya fatiga, es decir, aunque no se sienta cansado, pues esto va acumulando molestias osteomusculares, es decir, del sistema de los huesos, las articulaciones y los músculos. Y es algo parecido a lo que nos sucede cuando hacemos ejercicio. La aparición de molestias en estas zonas de hombros, codos y de la mano o muñeca de carácter acumulativo tiene su origen sobre todo en la excesiva extensión y flexión o desviación radial o cubital de la muñeca, es decir, unas posturas de flexión, extensión y abducción exageradas de los brazos unidas a una repetitividad excesiva de la tarea que cobran mayor importancia cuando aparecen ligadas además a esfuerzos excesivos, es decir, hacer movimientos que están más allá de los límites, ¿sí?, que indican la biomecánica y la antropometría, además de que esos movimientos que están fuera del límite se generan con una gran cantidad de veces en cortos tiempos, pues se incrementan las molestias, cuando además de esto se agrega la aplicación de esfuerzos excesivos a esos movimientos. Por lo que podemos decir que la suma de postura, fuerza y repetitividad configurarían el ciclo de fatiga de la persona que acaba en el traumatismo repetitivo. Es decir, la suma de todo lo anterior va a generar lo que le llaman un traumatismo repetitivo, que provoca insuficiente circulación vascular en las partes blandas, inflamación en los tendones por ese exceso de rozamiento de los mismos, compresión de los nervios como consecuencia de la inflamación de los músculos, ligamentos y tendones, inestabilidad de las articulaciones por las posturas forzadas, lesiones o roturas de las partes blandas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. De ahí que las soluciones óptimas pasen por corregir posturas, reducir esfuerzos y bajar las cadencias o el ritmo de las actividades mediante el diseño de puestos de trabajo, como primer punto, y además herramientas adaptables a los usuarios. Otro aspecto que podemos incorporar aquí tiene que ver con la técnica que se lleve a cabo para realizar el trabajo. Existe una correlación positiva entre algunas profesiones y problemas fisiológicos. De ahí que podamos generar unas tablas taxonómicas en las que aparezcan reflejadas las tres variables: la actividad a desarrollar,
los movimientos más frecuentes y los trastornos que aparecen en las personas. Por ejemplo, los traumatismos más usuales son los siguientes. Tendinitis, la inflamación del tendón por compresión o rozamientos repetitivos. ¿Sí? Vamos a ir un poco rápido. Tenosinovitis, la inflamación de las vainas tendinosas de la cápsula articular. Esta tiene que ver con una afectación en la parte posterior de la muñeca, y el más conocido es el síndrome de Kerr-Varin, es decir, son dolores y molestias en los tendones extensores, ¿sí?, de las muñecas. El síndrome del túnel carpiano, ¿sí? En este caso, el nervio mediano en su recorrido desde el antebrazo a la mano pasa a través del túnel carpiano junto con los tendones que flexionan los dedos, así como también el plexo vascular que irriga la mano, es decir, irrigación de la sangre hacia las manos. El uso repetido de una herramienta con la muñeca en posiciones extremas es lo que ocasiona inflamación y dilatación de los tejidos, y obviamente la compresión del nervio mediano, lo que ocasiona dolor y entumecimiento. La respuesta del organismo a esta situación, a esta condición, es la alteración sensitiva y motora de los músculos inervados o que están relacionados con el nervio mediano, con el acompañamiento de hormigueo, endurecimiento y dolor del miembro superior afectado, es decir, de la mano. Otros que tienen que ver epicondilitis, que es una tendinitis, es una inflamación dolorosa del codo por la realización de trabajos repetitivos con objetos o movimientos repetidos de cargas pesadas asociados a la flexión y extensión de la muñeca. En concreto, la hipertensión de la muñeca, es decir, una extensión extrema, ¿sí?, de los límites de la muñeca, y por la pronosupinación de la carga, es decir, se llama también a esta el codo de tenista. Errores también, una lesión por acciones repetitivas es el dedo disparador, que es el desarrollo de un nódulo en el tendón flexor al que llega la vaina. Se produce porque no se abarca bien la herramienta y en vez de presionar el interruptor con una parte del dedo que se llama la falange media del dedo, se presiona con la distal. Es cuando no somos capaces de abarcar la herramienta, el gatillo, y entonces en vez de presionarlo con la falange media del dedo, nuestro dedo está dividido en 3 partes, ¿sí? Entonces, en vez de ocuparlas con la falange, con la parte media de nuestro dedo, la presionamos con la punta de la última sección de la longitud de nuestro dedo, que es cercana a la punta del dedo. Entonces, a él estar repitiendo ese movimiento, como cuando accionamos un taladro o cuando apretamos unas pinzas y están las pinzas demasiado abiertas, no las podemos tomar con solidez, con las partes medias de nuestros dedos, sino que prácticamente las sujetamos con las puntas de los dedos y a aplicar fuerza, pues esa es lo que nos ocasiona esta lesión de dedo disparador o engatillado o en resorte. Entonces, la lesión se da obviamente en la parte de la palma de la mano y es un dolor en el tendón. Pues obviamente los que hemos padecido algún tipo de esos dolores sabemos que es bastante molesto. Como vemos, cada tipo de actividad lleva asociados unos movimientos característicos y unos requerimientos de esfuerzos, y además del sistema productivo marca unas frecuencias de producción, es decir, estar atornillando, estar taladrando, estar presionando y utilizando frecuentemente las pinzas o alguna otra herramienta similar
que tenga las mismas funciones, pues son lo que nos puede generar estas cuestiones, ¿no? Y aquí vamos a volver al otro elemento, ¿no? De no considerarse todas estas variables en la etapa de ergonomía preventiva, puede que estemos abonando el campo para producir una determinada enfermedad o lesión. Por lo tanto, el equipo que se encargue del análisis ergonómico deberá, adaptándolo a cada circunstancia, diseñar el área de trabajo, las herramientas, las pausas y descansos, las rotaciones que consideren necesarios para preservar los dos puntales básicos del sistema productivo, la salud de los operarios y la viabilidad económica de la organización. ¿Okay? Entonces, esto es la trascendencia de este tema de ergonomía de la postura y el esfuerzo, en el cual al entender un poquito más aspectos de antropometría, aspectos de biomecánica como los ángulos límites, como y así como otros datos que por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, el gasto energético, por ejemplo, pues nos da una mayor información acerca de qué es lo que nosotros debemos de tomar en consideración al momento de implementar la ergonomía en los puestos de trabajo. Gracias.